Bueno, así concluye esta conferencia de prensa mañanera muy importante, muy interesante, en la que se dieron a conocer muchísimos puntos importantísimos, fuertes, explicativos, y que bueno, pues vamos a intentar resumir brevemente para que ya en cualquier momento Meme Yamel le pueda hacer esta explicación a fondo del detrás de cámaras de la conferencia de prensa mañanera. Mire, el reportero de Reforma, Antonio Baranda, pues le hizo una serie de planteamientos muy fuertes al presidente López Obrador. El cargo como canciller para enfrentar las consecuencias. El presidente le dice que hay que esperar el dictamen final, pues la investigación del New York Times se hace con filtraciones, dice que no hay que adelantarse porque el sensacionalismo y el amarillismo del Reforma y otros periódicos conservadores se está utilizando en estos momentos para sacar raja política, pero que no hay objetividad, que son periódicos tendenciosos, que informan lo que les conviene y les afecta en cuanto a la realidad política de México. Dice, desgraciadamente así está en la mayoría de los medios tradicionales que han tomado partido y están a favor del antiguo régimen, que añoran los tiempos de corrupción. Y miren, el presidente incluso bromea, dice, en cuanto a los que apoyan este tipo de situaciones, pues hay algunos que se sienten fifís y no lo son, ¿no? Se rió de ellos en la conferencia de prensa mañanera y bueno, pues ahí generando problemáticas para todavía la muy preocupada, el muy preocupado segmento de la población que se considera fifí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando de hecho pues se dice que en todo caso serían las 14 familias más ricas de México, ni siquiera los que tienen mucho dinero, imagínese usted. El reportero de Reforma, Antonio Baranda, le cuestiona al presidente, oiga, es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que no hubo filtraciones en cuanto a lo de la investigación del New York Times. El presidente dice, no, sí, cómo no, debe haber, no alcanza a la jefa de gobierno ni alcanza a ninguna otra autoridad el tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad, que en todos los gobiernos hay quienes pues no solo coinciden con el proyecto, sino que están en contra. Y dice, mire, le aclara al reportero de Reforma, Antonio Baranda, que quieren poner a pelear a Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum, y a Tatiana Cloutier, y a Juan Ramón de la Fuente, y a Esteban Moctezuma, y se ríe también al respecto. Dice, quieren poner a pelear a todos los que tengan que ver con la Cuarta Transformación, porque desde su movimiento, los conservadores, están muy menguados. No tienen dirigentes en el conservadurismo. Qué duro para Marco Cortés, qué duro para Lito Moreno, qué duro para el muy chucho de Jesús Zambrano, o bien para el mismísimo multimillonario mexicano y supervillano Claudio X González Jr. Qué duro lo que le... Pero dice, bueno, pero de todos modos se van a quedar con las ganas, porque vaya que hay líderes en el flanco izquierdo, dice el presidente López Obrador, dice, hasta para prestar y para tirar arriba. Y el momento fantástico, de hecho le voy a pedir a don David, todavía nos queda tiempo, si nos pueden ir preparando el audio, lo vamos a estar compartiendo a lo largo del programa, como se lo compartimos al principio de esta transmisión, pero el presidente en estas respuestas que le daba Antonio Baranda del Reforma, señala y se burla de cómo es que Jorge Ramos corrige a León Krause, quien pensando que como es crítico del gobierno le iba a seguir el juego, cuando intentó comparar a México con Venezuela, esto cuando Ramos le dice que no hay una dictadura y que sí hay una democracia en México. El mandatario aseguró que, bueno, pues los jóvenes que estudian periodismo deben aprender con esta entrevista lo que no se debe hacer cuando se ejerce ese noble oficio. Como periodista, pues no puede haber una entrevista de esa manera, tendenciosa, con falta de objetividad, con falta de profesionalismo y intentar motivarla, déjeme agregarle yo, aparte de todo, ¿no? Faltándole el respeto al entrevistado, al buscar manipularlo y considerarlo como un tonto o un pelele. Desde el principio de esta transmisión, aquí en Sin Censura, hicimos un análisis de precisamente ese extracto de la entrevista en el que yo le decía, mire, no es que Jorge Ramos ya sea un precedente de la verdad. A mí lo que me parece que ocurrió ahí fue una lucha de egos, en todo caso, y Jorge Ramos siempre quiere ser participante, protagonista. ¿Qué participante, protagonista?
y pues deja muy mal a su colega, son colegas en toda la extensión de la palabra, León Krause, quien pues ya lo sabe usted, ¿no? Otro junior, ¿no? Que llega a los medios de comunicación, no con sus credenciales educativas, claro, debe tener sus estudios y qué bueno, ¿no? Como muchos mexicanos, pero no cree usted que llegó y le dijeron así de, pase usted, señor hijo de Krause, lo vamos a poner a jalar cables primero, luego lo vamos a pasar a ser redactor, y luego va a ser usted reportero, y luego lo vamos a poner de jefe de información, luego de conductor, y ya después productor si usted gusta, ya lo vamos a poner como el gran conductor de los noticieros de la costa oeste. No, pues son estos juniors que tienen los privilegios de siempre. Mire, le digo, no cuestiono la carrera periodística de León Krause, pero el pensar que está en un buen puesto en Univisión, bueno, no sé si está en Univisión, Telemundo, corríjame doña Ceci, don David, según yo está en Univisión, no crea usted que es porque tiene una larga trayectoria periodística, pues todo esto depende mucho del apellido Krause como el apellido Loret de Mola, ¿no? Tanto para Loretote con su papá, el exgobernador, ya fallecido obviamente, como priista, por cierto, como para Loretito, hijo de Loretote. Por dar un ejemplo, nada más, es rápido, perdón que haga este paréntesis, pero hay que siempre dejarlo muy, muy claro, no es ridículo, los vemos ahí, o como los que se apellidan Ferriz también, ¿no? Los que se apellidan Ferriz y que en algún momento pues tuvieron un abuelo que tenía muchos programas muy, muy buenos, ¿no? En la televisión, y de pronto surgen como los grandes periodistas, así llega nada más ahí a los medios de comunicación, seguramente los pusieron a jalar cables como a muchos de nosotros que hicimos la carrera de periodismo y que desde el primer semestre estábamos ahí jalando cables, y después como redactores, y después como reporteros y así, no. Muchos de ellos, me dice Ceci, sí es de Univisión, León Krause, pues ahí tiene usted. Bueno, vamos a ver y escuchar, solamente escuchar por cuestiones de copyright. Vamos a escuchar rápidamente, querida doña Ceci, querido don David y querido público consentidor, este fragmento de cómo es que pues el mismo Jorge Ramos corrige a León Krause. Mire qué chistosón. Esto lo puso el presidente en la mañanera y hay que ponerlo hasta el cansancio. Adelante, doña Ceci. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No. Déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día, porque así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta a Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. ¡Ja! Lo que es que se le caiga a uno la cara de vergüenza, ¿verdad, compañeros? Porque sé los rostros que están poniendo mis amigos, mis compañeros ahí. Vemos este tipo de situaciones con esta claridad y con esta risa. La risita a veces es lo que calienta, lo sabemos, pero pues esa es la realidad. Lo que es que se te caiga la entrevista de esa forma, que se te caiga la cara de vergüenza al intentar motivar de la forma más antiética, poco profesional, nada profesional de León Krause. Le digo yo, esto pues obviamente es una situación terrible, siendo periodista, ¿no? Intentar motivar la entrevista y pensar que Jorge Ramos va a seguirte el juego. Yo le insisto con esto, insisto hasta el cansancio. No es que Jorge Ramos ya sea precedente de la verdad, o que sea un gran periodista. Es un hombre muy protagonista, un señor que pues a lo mejor
que le gusta ser entrevistado, pero que a él le gusta ser el protagonista de la entrevista. En esta entrevista, valga la redundancia, valga la cacofonía, pues deja muy mal parado a León Krause. Él le quita el lunch, si lo podemos poner así. Le quitó el lunch a León Krause, a su compañero de Univisión, imagínese usted. Qué grueso. Y el presidente López Obrador también, con una risita, la pone en la conferencia de prensa mañanera. Qué grueso, qué grueso, qué difícil. Antes de que nos vayamos, ya se nos está acabando el tiempo. Antes de que se nos vayamos, quiero seguir con este análisis rápido porque me llamó mucho la atención hoy la participación del compañero Antonio Baranda de Reforma. Mire, llegó un punto en el que después de que se planteara esta entrevista en la conferencia de prensa mañanera, Antonio Baranda de Reforma le recriminó a López Obrador que según sus expertos, bueno, los expertos de Antonio, mi tocayo, y de Reforma, México se encamina a un rumbo dictatorial, fíjese usted, a un narcoestado y a un declive presidencial, ¿no? Y el presidente lo único que le respondió fue, bueno, esto es lo que opina tu periódico, lo que opinan esos intelectuales orgánicos creados de hace mucho tiempo, ¿no? Le apuestan a que nos vaya mal como país, pero que afortunadamente no han podido porque el pueblo de México es mucha pieza y sabe lo que le conviene. Que hay algunos que se confunden, que se dejan llevar por las campañas de desprestigio, pero en lo general, híjole, el pueblo sabe lo que va. Y habló también de la clase media aspiracionista, pero de eso le va a platicar Meme Yamel en unos momentos más. Yo le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros todo este tiempo. Todavía hay mucho que subir, fueron muchos cortes, hay muchas declaraciones fuertes que le estaremos buscando a lo largo de estas horas. No se olvide que a las 11 de la mañana, además de Meme ya a las 11, a las 10, Vicente Serrano llega a las 11 de la mañana con un programa de agasajo. No se lo vaya a perder, se va a poner extremadamente cabrón. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.